Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Vamos a empezar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro maravilloso. Es un libro un poquitico complejo, debido a que para entender Apocalipsis hay que entender todos los primeros libros. Por eso es difícil que la gente que está empezando entienda Apocalipsis si no conoce los libros anteriores. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación, quiere decir como cuando una obra de arte se va a mostrar y tiene un lienzo, que el lienzo se va a mostrar y tiene una tela encima. Cuando le quitan esa tela, revelan la obra. Eso significa Apocalipsis. Entonces vamos ahora. Amado Padre, Dios de misericordias y de gracia, delante de ti venimos, amado Dios, para pedir tu buena bendición. Para rogarte, precioso Padre, que envíes desde tu divina presencia tu maravilloso Espíritu, que venga, Señor, sobre nosotros, que nos abra el entendimiento, que nos ayude a comprender todas estas cosas maravillosas que dejaste escritas en tu preciosa palabra, Señor, para que cada día, Señor, así de tu palabra, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios, para que cada día entendamos como tu palabra, Señor, es la herramienta maravillosa que nos has dejado, la hoja de ruta, para que iluminemos el día a día de nuestro diario vivir, de nuestro diario andar, Señor. Pedimos tu bendición, Padre Celestial, oramos pidiéndote tu inmensa misericordia. Guarda, Señor, el depósito de nuestra fe en ti, Padre Celestial, y guárdanos a nosotros, Señor, para no apartarnos de la fe. Líbranos, Señor, de caer en apostasía, oh Dios amado, de abandonar los caminos, Señor, del llamado maravilloso que tú haces sobre cada uno de nosotros. Permite, Padre Celestial, que no menospreciemos esta divina gracia, Señor, sino que por el contrario, cada día, así de tu palabra, seamos hijos e hijas obedientes a ti, precioso Dios. Ayúdanos, amado Dios, a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, Señor, y a correr pacientemente la carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe, la maratón de la vida de la salvación, Padre nuestro. Guarda nuestro depósito en ti, Padre Celestial, y permite, amado Dios, que podamos vivir una vida, Señor, de testimonio, de integridad, de fidelidad, de lealtad, Señor, para tener buenas cuentas que entregarte a ti. Dios que discierne los pensamientos y conoce las intenciones de los corazones. Dios que le dará el pago a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho, Señor. Pedimos, Señor, tu buena bendición, te damos gracias. En todo y por todo ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos, al Señor Alfredo Rosso, Padre Celestial, que sufre de su corazón, amado Dios, y que está pronto para una operación de corazón. A nuestra hermana Urania Bernal, Padre amado, que tiene cáncer, Padre nuestro, porque tú eres poderoso, precioso Dios, porque hay poder en tu nombre para sanar. Te pedimos a ti, oh Dios amado, que con tu toque de sanidad, con tu misericordia, gracia y poder, Señor, la sanes, oh Dios nuestro. Encomendamos en tus manos, Señor, cada necesidad, cada situación en particular por la cual atravesamos. Sé propicio, nuestro amado Dios, a cada uno de nosotros. Conforme a tu perfecta voluntad, socórrenos, ayúdanos. Que tu mano, Señor, nos sostenga hoy, mañana y siempre, Padre Santo. Gracias te damos en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Libro de Apocalipsis. Este libro es un libro escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles, conocido también como el apóstol amado, sobrenombre que se le dio porque este apóstol se recostaba en el pecho de Jesús. Dios ha dicho, yo amo a los que me aman. ¿Por qué Juan era el apóstol amado? Porque él amaba mucho a Jesús. De la vida de Juan hay muchos contrastes curiosos. Jesucristo mismo a Jacobo y a Juan los llamó los hijos del trueno porque eran un poquito apresurados a hacer las cosas. Este Juan no murió como mártir, aunque pasó por muchas dificultades. Fue, digamos, desterrado a la isla de Patmos, en donde va a escribirnos este libro de Apocalipsis. Pero esa era una isla desértica en donde se colocaba a la gente para que se muriera, y no se murió. Pero antes de echarlo a la isla de Patmos, lo hirvieron en aceite. O sea, fue condenado a morir en aceite hirviendo, pero no murió. Entonces, como ya lo habían condenado a muerte, lo desterraron a esa isla, a que se muriera de hambre, pero tampoco se murió.
Este es duro, duro de matar. Entonces allí en la isla de Patmos nos escribe el libro de Apocalipsis. Es el escritor del evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Juan, de primera, segunda y tercera de Juan, y de este libro precioso que se llama Apocalipsis, también conocido como Revelación. Este libro de Revelación fue escrito probablemente, porque no hay una certeza, en el año 96 después de Cristo. Y tiene como propósito lo que nos dice en el capítulo 1, versículo 1. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Dice el versículo 1, la primera parte de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La primera parte que necesitamos está en la misma entrada de este versículo. La revelación ¿de qué? De Jesucristo. ¿De qué habla Apocalipsis? De la revelación de Jesucristo. ¿De qué clase de revelación de Jesucristo nos viene a hablar Apocalipsis? De la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo? Después de la gran tribulación. Vamos ahora a catapultarnos en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y encontramos allí en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, como el apóstol nos habla de una manera muy bonita acerca de la manifestación del hombre de pecado. Pero empieza de una manera muy especial, dice, pero con respecto, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por carta, ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Has escuchado esa expresión? ¿El día del Señor está cerca? Está muy cerca. Aquí, el día del Señor está cerca, se refiere a la manifestación de Jesucristo, el día de la segunda venida. El día del Señor está cerca, cuando nosotros lo usamos comúnmente, se refiere al rapto de la iglesia. O sea que la palabra del día del Señor tiene diferentes aplicaciones y diferentes connotaciones. Sí. También el día de Dios se refiere al día de la ira de Dios, el día del juicio en el cual Dios castigará a los incrédulos. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí el apóstol les está aclarando que no se dejen engañar porque hay muchos engañadores que están aprovechando a veces nuestra falta de información y de profundidad en las Escrituras ¿para qué? Para movernos de nuestra fe. Entonces sigue diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la señal de que Jesucristo está por venir? La apostasía. ¿Y qué clase de apostasía es esa? Una apostasía generalizada. Una apostasía en la cual los gobiernos del mundo se unirán bajo un solo estandarte, bajo una sola bandera, bajo un solo gobierno, y regirá un hombre que se llamará ¿cómo? El anticristo. Precisamente ese título de anticristo nos da a entender su eje central. Se opone a todo lo que se llama Dios, se opone a todos los principios, a toda la moral, a toda la ética, se opone a todas las buenas costumbres. Es más, es un brujo, es un satanista. Dice en el libro de Daniel, del Dios de sus padres, no hará caso, ni gustará del amor de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que es un satanista y le gustan los hombres. Entonces, seguimos leyendo acá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? El anticristo. Que la venida de Cristo es después de ¿qué? De la tribulación y la gran
tribulación. De la apostasía, en donde este mundo recibirá lo que en cierta manera tanto quiere, que es el ocultismo. El mismo Satanás estará manifestando su trinidad diabólica ¿con qué? La bestia, el falso profeta y el anticristo. Y estarán gobernando sobre la tierra en un periodo de lo peor, de inmoralidad, de maldad, de crueldad, de violencia, como no se ha visto. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Este versículo 4 nos da ¿qué les digo yo? Nos da una pista acerca de algunas cosas que son necesarias y que van a existir, como es el templo judío. El templo judío se volverá a levantar. ¿Por qué? Porque allí se va a sentar, ¿quién? El anticristo. Entonces, por eso dice, no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Este hombre inicuo engañará al mundo entero, desafortunadamente nos engañará porque el que rechaza la verdad se tragará la mentira. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? ¿Qué detiene al anticristo? ¿Qué es aquello que no permite que el anticristo se manifieste? La iglesia, o mejor dicho, el Espíritu Santo, que es Dios, que está puesto sobre ¿quién? Sobre sus hijos, que somos ¿qué? La iglesia de Dios. Entonces, eso es lo que está deteniendo. ¿Qué debe ocurrir para que el anticristo se manifieste? El rapto de la iglesia. Entonces, cuando ocurre el rapto de la iglesia, se va a la iglesia y se va la función del Espíritu Santo utilizándonos a nosotros como ese medio y como esa resistencia en el nombre de Jesucristo ¿contra quién? Contra Satanás y sus demonios, contra la falsedad. Entonces, tendrá la puerta abierta para entrar ¿quién? El anticristo y toda su corte. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué hará el anticristo? Tiene el poder de hacer cuantos milagros, prodigios y señales quiera. Puede hacer llover fuego del cielo cuantas veces quiera. La gente quedará atónita, la gente quedará aterrada. Esto es el poder de Dios. Mentiras. ¿Es el poder de quién? De Satanás. Sigamos leyendo, dice versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto no recibieron a Jesucristo, ¿qué pasa? Serán engañados, ¿por quién? Por Satanás. Y nos lo explica en el versículo 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y allí, pues, el que no esté con Dios estará en contra de él. Volvemos a nuestro capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, Apocalipsis tiene un núcleo central que es la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Ese es el núcleo central de Apocalipsis. Que hay una serie de pequeños subtemas, ¿sí? Pero el núcleo central de Apocalipsis, ¿cuál es? La revelación de Jesucristo. Un ejemplo de esto lo tenemos en los profetas del Antiguo Testamento.
Los profetas del Antiguo Testamento tenemos a Abraham, tenemos Moisés, tenemos grandes profetas como el profeta Daniel y muchos otros profetas, grandes profetas, pero ¿quién es el mayor de los profetas del Antiguo Testamento? Juan. ¿Juan cuál? Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista es el mayor de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Tienes idea por qué? Lo dijo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesucristo? Dijo, desierto, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Dijo un profeta, dijo, os digo que más que un profeta, este es de quien la Escritura dice, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, hablando de Juan el Bautista. Y Jesucristo dice, y de cierto os digo, de los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista es mayor que los profetas del Antiguo Testamento. Sí. ¿Por qué? Porque es el profeta más cercano ¿a quién? A Jesucristo, codo con codo. Porque la profecía de Juan el Bautista era tan palpable que ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El corazón, el núcleo del Antiguo Testamento palpita con un nombre, Jesús. Y Juan el Bautista dijo, aquí se lo presento. Por eso, por la cercanía de Jesús, la profecía de Juan es la más importante. Y Juan pasó a ser el profeta más grande del Antiguo Testamento. Ahora, el personaje principal, el actor principal de toda la Biblia, ¿quién es? Jesucristo. Es Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay ángeles, la palabra ángel quiere decir mensajero, hay varios ángeles, y Dios tiene ángeles que cumplen ciertas funciones. El ángel que lleva buenas noticias es Gabriel. El ángel que pelea es Miguel, el guerrero. Entonces, es muy posible, no nos dice eso, pero sí lo podemos deducir en las cosas que Dios nos ha dicho en otras partes. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces nos dice que Él es un testigo de las cosas que ha visto. Y viene una bendición que es una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo de que la profecía se cumpla está muy cerca. Quedan pocas profecías. La iglesia ha tenido muchos años de gracia y estamos muy cerca de que la gracia concluya. ¿Cuándo terminará la gracia? Cuando el rapto de la iglesia ocurra. ¿Y por qué ahí se acaba la gracia? Porque hasta ahí la salvación es gratis. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el que cree se salva. Después de que ocurra el rapto de la iglesia, la salvación ya no será gratis. Hay que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? La cabeza. Lo tienen sobre tus hombros. El precio después del rapto de la iglesia será el ser decapitado por el nombre de Cristo Jesús. Bienaventurado el que lee, bendito el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy día vivimos tiempos en que la gente tiene hambre de profecía y muchas iglesias hay profetizas. ¿De cuál profecía habla la Biblia? De esta profecía, no de palabras de hombres, sino de la absoluta, perfecta y maravillosa palabra de Dios, de la profecía única y verdadera. Versículo 4 del capítulo 1 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El número 7, el número 7 lo vamos a ver acá, significa plenitud, es un número muy repetido en Apocalipsis. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Primero, las 7 iglesias existieron en su tiempo y algunas de ellas aún existen. El número 7 significa plenitud, pero la interpretación quiere decir, ¿esto es para esas 7 iglesias de Asia o es para la plenitud de la iglesia
en nuestros días, es para la plenitud de la iglesia, en nuestros días. Porque en estas 7 iglesias está contemplados todos los problemas actuales de las iglesias de hoy día. Gracia y paz. La gracia y la paz. La gracia, el regalo de Dios, y la paz, la consecuencia de este precioso regalo de Dios, del que es, del que era y que ha de venir. ¿Cómo así? La gracia y la paz vienen de Dios. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son esos 7 espíritus que están delante de su trono? 7 espíritus. El número 7 significa plenitud. La plenitud del espíritu. El espíritu es el que da testimonio, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este versículo 5 tiene muchas cosas para estudiar, dice, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Qué quiere decir testigo fiel? No miente. ¿Por qué Jesucristo no miente? Porque es Dios. Dios no miente. El mentiroso es el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira. El primogénito de los muertos. ¿Por qué dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos? El primero de los muertos que resucitó para nunca más volver a morir, que resucitó para la eternidad. El soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué Él es el soberano de los reyes de la tierra? Vino como el Cordero de Dios, dispuesto a morir. Pero es el Hijo del Rey, es el príncipe. Pero tiene un cinto cuando venga por segunda vez. Vendrá con una lectura acá que dice Rey de Reyes. ¿Y qué más? Y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. Él es el dueño del reinado en este mundo. El soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué maravilloso es esto. Nuevamente nos evoca hacia el torrente de la gracia y del amor de la sangre de Cristo, que perdona los pecados de todo aquel que pide perdón. De todo aquel que se humilla y que pide perdón, le serán perdonados todos los pecados que confiese. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cómo así? ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes. Es maravilloso. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Algunos de nosotros recibiremos coronas. Y bueno, las reinas tienen coronas, pero los reyes también. Y con ello autoridad, y con ello señorío, gloria. Si tú glorificas a Dios aquí en la tierra, Él te glorificará en el cielo. Si tú le robas la gloria a Dios aquí en la tierra, te tratará como ladrón en el cielo. Te echará de su presencia. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué es esto? El propósito tan maravilloso de Dios. Exaltarnos de una manera impresionante, como ni te imaginas. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, inmediatamente lleguemos al trono de Dios, empieza el bima de Jesucristo. ¿Qué es? El juicio de las buenas obras. De una vez empieza, ¿qué? Mejor que los Grammy. ¿La entrega de qué? De reconocimientos, galardones, premios y recompensas. Y cada uno de nosotros llegará con su maletica. ¿Y qué lleva ahí? Su testimonio de vida. Lo que haya hecho por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entregará su maletica y pasará esa maletica por un horno. Y lo que salga brillará para usted por la eternidad. Algunos construirán, algunos llevarán su maletica con madera, heno o hojarasca. Otros con oro, plata o piedras preciosas que soportan el fuego. El que hizo sola madera, ¿qué le va a salir? Nada. Heno, ¿qué sale con él? Nada. ¿Y hojarasca? No sale nada. ¿Qué va a recibir de galardón? Nada.
Por eso sabemos y por eso la Biblia nos dice, porque vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Y la verdad es esta, el único trabajo que no es en vano es todo lo que hacemos ¿para quién? Para la gloria y honra de Dios. Lo demás es de acá y se queda acá. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es algo maravilloso, es el premio de la fe, es la recompensa por una fe verdadera y genuina. Es cuando realmente se mostrará lo que cada uno de nosotros será por la eternidad. Porque cuando te pongan una corona, por la gracia de Dios, ¿cuándo la perderás? No hay ladrones. ¿Quién te la quitará? Dios es inmutable. ¿Hasta cuándo la lucirás? Por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta parte es maravillosa, nos está hablando acerca de la venida de Cristo, viene con las nubes. ¿Se acuerda cuando estaban los apóstoles viendo a Jesús que se fue y le dicen los ángeles varones, ¿qué estáis mirando hacia arriba? Este mismo Jesús, que se ha ido de vosotros, así vendrá. ¿Con qué va a venir? Con las nubes. Las nubes le cubrirán y vendrá en medio de las nubes. Dice acá, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes fueron los que le traspasaron? Un soldado tomó su lanza y le atravesó por la quinta costilla y le rompió el corazón. A ver si realmente estaba muerto. Pero ese soldado era ¿de dónde? Romano. El imperio romano retoñará nuevamente. Los romanos se unirán con el anticristo y harán un bloque común. ¿Por qué habla de esto? Los que le traspasaron lo verán. Porque ellos estarán aterrorizados, temblando y arrodillados. ¿Delante de quién? No del Cordero de Dios, delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, cuando regrese, porque no vendrá en su segunda venida como vino en la primera, manso, humilde, tierno, pobre, no vendrá así, no vendrá así. Vendrá como el león de Judá, vendrá como el rey. Y no es que la gente se arrodille porque se quieren arrodillar, se arrodillarán porque toda rodilla se doblará. Y no es porque se quieran arrodillar, contra la voluntad del que se quiera poner, sus rodillas se quebrarán y caerán de rodillas al piso. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué quiere decir esto? Se le quitará al hombre ese viejo dicho, yo no creo en lo que no veo. Verán a Dios. Y lo verán, caerán de rodillas. ¿Y qué van a decir? Todos harán lamentación. O sea, ¿qué? Se van a lamentar. ¿De qué se van a lamentar? De lo que le hicieron. ¿Qué has hecho con Jesucristo? Yo soy el alfa y el omega, la A y la Z, la primera y la última letra del alfabeto hebreo, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué repite tanto? Si se ha dado cuenta que hay una repetición continua, va a venir, va a venir. ¿Por qué dice tanto eso? Porque va a venir. Dios promete y cumple, Él va a venir. Y cada día está más cerca su venida. Entonces tenemos acá, nos sigue advirtiendo, Él va a venir. Dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Mire, este versículo tan suave como Pablo expresa, a mí me hicieron sufrir y me botaron a una isla inmunda, allá no. De una manera muy, ¿por qué? No temas, Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué quiere decir eso? Así estuviese en esa isla inmunda y fea, Dios estuvo con él. Y no había comida. Bueno, allá vivió muchos años. Allá estuvo y estuvo bien. ¿Por qué? ¿Qué no había en el desierto cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto 40 años? ¿Qué no había? Ni agua, ni comida. Y la roca de pedernal manaba agua y del cielo llovía maná. Por 40 años llovió maná. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Si tienes a Dios, no te preocupes, lo tienes todo. Juan, pasando por toda esta tribulación, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, estaba de vacaciones allá en Hawái, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero no es un hombre medroso, ni, ay, no, es que allá la pasé horrible. No, yo estaba allá por causa del testimonio de Jesucristo, allá me echaron por causa del testimonio. Pero Juan no dice: ay, me echaron allá y nadie fue a visitarme. Solito, ¿no? No estaba solo. ¿Él estaba con quién? El Señor. Yo estaba en el Espíritu, versículo 10, en medio del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, o sea, una voz de trompeta. Cuando usted está en el ejército y le tocan la trompeta y tocan la diana, eso es... uno queda pegado al techo. Esos soplan, mejor dicho, para asustarlo a uno. Una voz de trompeta es una voz fuertísima. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, ¿qué es eso? 7 candeleros de oro. ¿Qué significan los 7 candeleros de oro? Las 7 iglesias. ¿De dónde saca el pastor? Vaya al versículo 20. En este mismo capítulo 1, el versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La Biblia se explica ¿con qué? Con ella misma. Ella misma. Entonces aquí tenemos nosotros esto. Dice: me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Qué tenemos acá? El Cordero, pero blanco con su cabecita blanca y sus ojos como llama de fuego. El Cordero enojado, fuego en sus ojos. ¿Qué es eso? La ira de Dios. Una cosa es encontrarse con un dulce Cordero, una cosa es encontrarse, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y otra cosa es encontrarse, ahí está el león de Judá, diferente totalmente. Se encuentra con un león rugiente, se lo va a tragar. Por lo menos lo va a matar, así no le gusta el sabor, lo va a matar. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora tenemos acá los pies. Los pies, dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce significa juicio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Viene a qué? A juzgar. Jesucristo en su primera venida nos dijo tantas cosas preciosas, una de ellas: yo no vine a llamar a justos, sino a qué? A pecadores al arrepentimiento. Jesucristo fue alguien que se untó de populacho, de gente, para salvar a la gente. Pero ya el tiempo de salvar y de la gracia y del amor se ha terminado. Y vendrá por segunda vez a arreglar cuentas con aquellos que no han querido reconocer la verdad de Dios y que han rechazado esa verdad, y entonces el que rechaza el amor y la verdad de Dios recibirá la ira de Dios. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
¿Qué quiere decir esto? Hay poder en la palabra de Dios. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Las 7 estrellas, vamos otra vez a Apocalipsis 1:20, las 7 estrellas, dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel quiere decir mensajero. Entonces, ¿quién es el mensajero de la iglesia? Bueno, hay iglesias que tienen mensajeros, no, pero esta iglesia no tiene mensajeros. Es el pastor, es el que transmite el mensaje de Dios. Entonces tenemos acá el mensajero y la iglesia. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué será la espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios. ¿Por qué? Nos lo dice Timoteo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, esa es la espada de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, que el rostro de Dios brilla de una manera impresionante. Dios es luz. Pero no como cualquier sol, no como el hermoso sol del amanecer, no como el hermoso sol del atardecer que uno ve, entonces, no, es como el sol del mediodía, que usted lo va a ver y ¿qué hace? Sí, tiene que cerrar los ojos, porque es muy fuerte. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy la primera y la última palabra. Yo soy todo. Yo soy el eterno Dios. Ahora, la diestra. ¿Qué tiene que ver la mano derecha? En el Medio Oriente la diestra es una mano muy importante. La mano izquierda es inmunda. Ningún oriental ni se saluda ni se toca con la izquierda, con la derecha. Es una grosería. Porque con ella se hacen trabajos algo sucios. Entonces, la mano de bendición es la mano derecha. No temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Jesucristo dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades? Porque es Dios. ¿Se acuerda que él mismo dijo? Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es Dios. Siempre lo fue. Aquí tenemos la descripción y la revelación de quién es este Cristo. Es el mismo Cristo que murió, que vino una vez como el Cordero de Dios y que vendrá otra vez como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo 19 es importante porque esto nos resume Apocalipsis. ¿Qué nos va a decir Apocalipsis? Las cosas que has visto, las que son y las que serán después. ¿Podemos encontrar en Apocalipsis la historia del futuro? Sí, ahí está la historia del futuro. En el libro de Génesis encontramos el origen, en el libro de Apocalipsis encontramos el nuevo comienzo. En el libro de Génesis encontramos el paraíso de Dios. En el libro de Apocalipsis encontramos cielo nuevo y tierra nueva. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, encontramos la primera ciudad que el hombre hizo. ¿Quién hizo la primera ciudad? Caín. Caín construyó la primera ciudad. En el libro de Apocalipsis encontramos la ciudad que Dios ha hecho. ¿Y cuál es la ciudad de Dios? La nueva Jerusalén. Una ciudad que no tiene igual. Una ciudad maravillosa, hecha para todos los hijos de Dios. ¿Qué hay en esa ciudad? Lo que usted no se imagina. ¿Qué no hay en esa ciudad? No hay templo, porque la ciudad es la casa de Dios. No hay sol, no hay lágrimas, no hay tristeza, no hay dolor, no hay angustias. Todo eso se quedó fuera.
lo maravilloso que el Señor tiene para nosotros, para todos aquellos guerreros victoriosos. Por eso cuando el apóstol Pablo concluye su ministerio, escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ya sabía qué le van a dar. Lo bueno es que nosotros no vamos caminando a ciegas. Hay un libro que nos dice todo. Detrás de qué corona quieres, ahí están las coronas. Ahí están las coronas que Dios tiene para nosotros. Una de las buenas noticias es que ser pastor tiene una corona. Si usted predica la palabra de Dios, si usted enseña fielmente la palabra de Dios, hay una corona para los pastores. Pero los pastores que enseñan, ¿cómo? Correctamente la palabra del Señor. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces tenemos acá las 7 estrellas y los 7 candeleros representando siempre el número 7, plenitud. Y vamos a ver que ese número se repite mucho en Apocalipsis. Plenitud, plenitud, plenitud. Y hay que tener cierto cuidado en interpretar Apocalipsis. Hay muchas cosas. Tiene un lenguaje figurado muy, muy extenso, pero hay que llevar la mayor parte que se pueda con el lenguaje literal. Hasta donde nos preste el texto lo vamos a interpretar literalmente, y donde haya que usar lenguaje figurado, pues lo procuraremos interpretar. Pero realmente Apocalipsis no es el libro que todo el mundo cree que es. Es un libro maravilloso que cuando usted entiende, empezando por lo que debemos entender del capítulo 1, es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Si tú dices, es mi Señor, mi Salvador, es mi amigo, o sea, tú no tienes de qué preocuparte de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, habla sobre la iglesia. Capítulo 4, no vuelve a hablar de la iglesia. De ahí en adelante la iglesia ya no existe. Ya fue raptada. ¿Qué acontecimiento está cerca de nosotros? El rapto de la iglesia. Pero no te engañes. Dice la palabra de Dios, hablando de su iglesia, que es santa, que es limpia, dice, y a su esposa se le ha concedido, que se ¿qué? Que se vista. ¿Qué quiere decir que se vista? De lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino blanco, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los ¿qué? De los santos. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos da oportunidad a nosotros de colocarnos en línea con Él. ¿Qué significa eso? Significa que si hay cosas en mi vida que no están acorde a los preceptos de Dios, arréglelas en tiempo adecuado, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, y aquí hoy el tiempo aceptable, aquí hoy el día de tu salvación. No digas después que no tuviste oportunidad, porque un instante después de que ocurra el rapto de la iglesia, ya será demasiado tarde. Ya es demasiado tarde para el arrepentimiento, ya es demasiado tarde para la obediencia. Ahí ya solo queda, ¿qué? El corte de cabeza. La pena de guillotina que se impondrá, porque se impondrá un chip, que es una marca. Y el que reciba la marca que se va a colocar en la mano derecha o en la frente, ya no tiene perdón, ya está condenado. Pero la única forma de salvación durante la tribulación es ser decapitado. ¿Sabe que hay algo hermoso allí? ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Dice, y el número de los decapitados es como la arena del mar. ¿Qué quiere decir eso? Es una frase preocupadora. Quiere decir que la mayor parte de los conocedores de la palabra de Dios no van a estar listos, porque tuvieron el tiempo para organizar su vida, pero como buenos colombianos todo lo dejamos ¿para qué? Para última hora,
y llegó la última hora, y eso será en un ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos. Y usted no le va a decir, Señor, espéreme tantico, es que tengo que ir yo voy a arreglar. Ya es demasiado tarde. Ya solo le queda, arréglese el cuello. Y prepárese. Y el número de los decapitados será como la arena del mar. O sea que en el rapto nos iremos a ir tantísima gente. No, allá nos vemos después. Confío en Dios en que nosotros nos vayamos en el rapto de la iglesia. La muerte de guillotina no es una muerte bonita, es una muerte terrible. Se dice y se ha hecho algunos estudios, los ojos orbitan, la boca abre y cierra, y es algo aterrador los chorros de sangre que salen. ¿Por qué se hace eso? Porque se necesita tener mucho valor para poner la cabeza y dejarla ahí. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, por la bendición que tenemos, Señor, al estudiar este precioso libro, y te pedimos a ti, oh Dios amado, que nos ayudes a entender el buen propósito que tienes, Señor, de revelarnos a tu Hijo, Señor, que podamos entender que la salvación de nuestra alma es el tesoro más grande y el mayor logro que podamos conseguir en esta vida, Señor. Jesucristo, el amor, la verdad, la salvación por medio del único mediador entre Dios y los hombres. Te pedimos, Señor, que nos des corazón sabio y entendido, que entiendas, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer, pero que si tú estás con nosotros, si tú vives en nuestro corazón, lo tenemos todo. Gracias te damos, Señor, por tanta bondad, por tanto amor, por tanto que has dado por nosotros. Ayúdanos, amado Dios, a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, a que cada día, así de tu palabra, Señor, podamos correr, podamos vivir una vida de temor, de obediencia, de rectitud, de santidad. Bendícenos, Padre Santo. Gracias te damos, precioso Señor nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.